Bueno, empezamos. Buenas tardes a todos y todas. Me presento, soy Alice de la ELF, la European Lung Foundation. Soy del Reino Unido y trabajo aquí en Sheffield, en el norte de Inglaterra, en las comunicaciones para ELF. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario web. Como ya saben, se trata de las recomendaciones clínicas recientes de la European Respiratory Society, la RS, sobre el tratamiento de la sarcoidosis. Gracias por unirse, apreciamos que ustedes han tomado el tiempo para venir y esperamos que les resulte útil. Aquí en la pantalla verán el programa para hoy. Intentaremos mantener a tiempo y terminar a las 6. Hoy escucharemos al profesor Jacobo Seyares, experto en sarcoidosis. Dará la presentación principal. Y después veremos un vídeo de pacientes con sarcoidosis que comparten sus experiencias sobre el tema. Luego haremos una sesión de preguntas y respuestas y ustedes podrán hacer preguntas al profesor Seyares y él responderá a tantas que sea posible. Y por supuesto terminaremos con comentarios finales. Primero quiero recordarles algunos puntos a tener en cuenta durante el webinar. Todos los participantes tienen el micrófono en mute y las cámaras apagadas. Si tiene algún problema técnico, envía un correo a info@europeanlung.org y un miembro del personal le ayudará. Por favor, salúdenos en el chat y díganos de dónde son, si quieren. Nos interesa saber de dónde la gente participa. Y recuerden que este webinar es una oportunidad de hacer preguntas al experto, por eso escríbanlas en la sección Q&A, preguntas y respuestas, y las contestarán el profesor Seyares después de su presentación. Entonces, ¿qué es ELF? ¿Quiénes somos? ELF es la European Lung Foundation, la Fundación Europea de los Pulmones. Es una organización que intenta conectar las personas con enfermedades respiratorias y los profesionales de la salud para fortalecer la colaboración entre ambos y mejorar la atención médica para los pacientes. ELF da una voz a los pacientes con una enfermedad pulmonar. Él tiene varios grupos consultivos de pacientes para diferentes enfermedades. Se llaman PAGs, en inglés Patient Advisory Group. Y uno de ellos es el PAG de sarcoidosis, que tiene miembros de países de todo el mundo y llevan trabajando juntos desde 2015. Hacen parte de varios proyectos para generar conciencia y mejorar el tratamiento y la asistencia médica para personas con sarcoidosis. Pueden ver aquí en la pantalla algunos de los proyectos con que se han hecho involucrado y para aprender más sobre su trabajo pueden seguir el enlace. Entonces, ahora vamos a escuchar al profesor Jacobo Seyares. Se especializa en la sarcoidosis y es director de la Unidad de Enfermedades Pulmonares Intersticiales y Sarcoidosis en el Hospital Clínic de Barcelona. El profesor hizo parte del grupo que produjo las recomendaciones clínicas. Pueden poner sus preguntas en la caja Q&A a cualquier momento durante el webinar. Entonces, profesor Seyares, ¿está listo? Sí, de acuerdo, gracias. Perfecto. ¿Puedo compartir? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por la oportunidad de poder dar esta
esta charla o mini charla, diría yo, pero a mí lo importante es poder dar esta explicación, más que una charla, sobre las guías últimas de tratamiento. Y quiero felicitar por esta decisión, este proyecto, porque realmente en otras áreas no se realiza este esfuerzo, y por lo tanto pues felicitar a la European Lung Foundation y la IRS por intentar acercar las guías que son a veces muy técnicas a los pacientes. Entonces, bueno, este es un grupo pues, de diferentes sitios del mundo en el cual pues, desde ya el año 2017 intentó desarrollar todas las guías de sarcoidosis y proponer unas iniciales recomendaciones en el tema de las guías. Y realmente el tema de las guías es un tema muy complejo. Fíjense que salieron en el año 2022 de forma definitiva, pero desde el 2017 que se ha intentado, se ha estado trabajando en esas guías que han sido largas y costosas de realizar, ¿no? Por la dificultad que muchas veces tiene la propia tecnología de las guías. Pero lo que se intenta es seguir una sistematología que sea científicamente lo más fiable. Es decir, que, aquellas cosas, pues que aquellas cosas importantes salgan en las guías y que salgan de una manera correcta. No sea solamente una opinión, y sí que hay un panel de expertos en esas guías, sino que la forma en que se trabaja sea lo más buena posible, lo más científicamente posible y que sea lo más clínicamente posible. O sea, que trate cosas realmente importantes para la gente que tiene sarcoidosis y que ofrezca contestación lo más basado en la evidencia posible a las preguntas más importantes de esa enfermedad. Y ahí pues hay una serie de procesos que no quiero entrar, pero desde formular una primera pregunta, se formulan preguntas, es decir, bueno, ¿cuál es el primer tratamiento que tenemos que hacer, por ejemplo, en la sarcoidosis pulmonar, cuando afecta al pulmón? ¿Cuál es el primer tratamiento que tenemos que hacer farmacológico? Pues bueno, desde que se coge esa pregunta hay todo un proceso hasta que se llega a unas recomendaciones según ese nivel de evidencia por los expertos. Y ahí lo que se hace es dividir por temas, muchas veces entre los expertos, y esos temas, pues en este caso estaban basados básicamente divididos en las diferentes secciones o afectaciones que tiene la sarcoidosis y basado fundamentalmente en el tratamiento. Y ahí había clínicos, metodólogos y también una de las cosas importantes es que participaban pacientes en el trabajo que se realizaba para tomar esas decisiones. Y se formulan una serie de preguntas, ¿no? Como me he dicho, por ejemplo, en el caso de la sarcoidosis pulmonar, ¿cuál es el tratamiento mejor que podemos dar de inicio en una sarcoidosis con afectación pulmonar? Y cuando lo que se hace es que se llega a una recomendación y esa recomendación se evalúa por si es muy fuerte o muy a favor o en contra de esa pregunta. Por ejemplo, los corticoides en la sarcoidosis pulmonar, pues se recomiendan muchísimo, sería recommend for, ¿no? O se sugiere que puede ser sí o no, que no está claro, o se sugiere su uso en contra, o claramente se recomienda en contra esa presentación. Y luego una de las cosas importantes es el grado de evidencia, si es muy pequeño, moderado o alto. Y eso depende ya, no es sobre lo que decida el panel, esta primera parte es más sobre lo que decide el panel, que es lo mejor, sino que la evidencia es sobre lo que hay publicado, estudios que hay publicados para basarse en esa recomendación. Por lo tanto, puede ser que haya una recomendación, por ejemplo, que sea muy buena, o sea, por todo el panel se recomiende, pero que el nivel de evidencia no sea baja, porque no se han hecho suficientes estudios, pero es lo que hacen la gran mayoría de especialistas en esa situación. Por ejemplo, pues podemos recomendar que haya un tratamiento para sarcoidosis del pulmón, porque todos lo utilizamos, pero realmente, y sabemos que puede ir bien, pero no se han hecho muchos estudios por razones
diferentes, ¿no? Pues igual tiene un nivel más bajo. Por lo tanto, así concretando, cuando se hacen las guías, podemos encontrar que hay una recomendación fuerte o una recomendación condicional. Y ahí podemos decir otros casos en los cuales se dice que es práctica habitual, aunque no haya suficiente evidencia, es decir, aunque no hay suficiente evidencia, pero la gran mayoría de casos se realiza esa intervención que sea, o bien lo que se llama intervención, en inglés es intervención case by case, es decir, intervención caso a caso, que lo que se refiere a aquellos casos que no está claro qué es lo mejor que hay que hacer, pero que de forma individualizada pues se toma una decisión sobre qué es lo mejor para esa persona y si vale o no la pena dar ese tratamiento, ¿no? Y aquí estamos hablando fundamentalmente de tratamiento. Ahí, por lo tanto, se establecieron en las guías, y por eso ven estos colores, pues un color azul cuando había una gran recomendación, pero low quality of evidence, ¿no? Estaríamos en baja calidad, cuando es con la recomendación condicional, es decir, que no está tan clara esa recomendación porque ha habido quizá cierta divergencia cuando han hablado los expertos, y con una low quality evidence pues es moderada. Low quality evidence quiere decir lo que decíamos de evidencia baja, o cuando es muy baja y recomendación condicional pues es naranja. Y current practice sería práctica habitual, es cuando no tenemos información y es lo que habitualmente se hace, eso que se recomienda, que está en ese cuadrito. Y verde es cuando, a la hora de tomar decisiones terapéuticas, pues se recomienda que ese tratamiento se mantenga, ¿no? Y entonces ahí se diferenció ese tema. Por lo tanto, implicaciones de una recomendación fuerte. Pues bueno, hay una recomendación a diferentes niveles. Cuando se hace una recomendación fuerte en los pacientes es que en la gran mayoría de casos se haría esa acción propuesta y en muy pocos casos no se haría. Clínicos es que a nivel de los médicos pues se recomendaría habitualmente. Y responsables políticos incluso se podría tomar esa recomendación como algo a aplicar de manera política, como una recomendación sanitaria. Por ejemplo, una recomendación fuerte sería, aunque pueda o no estar basada en la evidencia, no agregue veneno para ratas en sus cereales, ¿no? Es algo que dices, bueno, yo no necesito muchos estudios sobre eso porque probablemente el veneno de ratas en los cereales no va a ir bien. Entonces eso es una recomendación fuerte, porque esto si lo votáramos en este panel de expertos, imaginémonos que hagamos un panel de expertos y yo planteara esta pregunta, ¿es bueno el veneno para ratas en sus cereales? Ustedes dirían al 100%, la gran mayoría, pues no. Y recomendaríamos, por lo tanto, que no se hiciera, ¿no? Esto es lo que sería una recomendación fuerte. Cambio, luego está la recomendación condicional. Es decir, que en muchos pacientes se haría eso que se recomienda, pero muchos no lo harían, ¿no? O sea, ya no estaría tan claro como antes, ¿no? A nivel de los médicos, de los clínicos, ¿no? Pues estar más preparado para ayudar a los pacientes a tomar una decisión que sea coherente con sus propios valores. Es decir, recomendación condicional sería que nos pondríamos con el paciente y según cómo viéramos las características de ese paciente, no solo físicas, sino también a nivel emocional, psicológica, pues tomaríamos una decisión u otra, ¿no? Y a nivel político se debería crear un grupo para esa recomendación realmente llevarla a la práctica. Y por lo tanto, ¿cuál sería la recomendación condicional? No agregue leche caducada a sus cereales. Hombre, depende, ¿no? O sea, realmente pues no sería la primera opción agregar leche caducada, pero hombre, si no está muy lejos de la caducidad, pues no, igual no pasa nada y está igual de buena, ¿no? Pues este sería un poco lo que sería recomendación condicional, ¿eh? No tan clara como la de veneno de ratas, que claramente a nadie se le ocurriría poner veneno de ratas en unos cereales, ¿no? Este sería un poco la diferencia, ¿vale? Y hay otro aspecto mejor en el cual una de las cosas, y yo creo que es de las cosas que en sarcoidosis se va más avanzada a nivel de los que trabajamos a nivel de investigación y de tratamiento, y es decir, que se enfoca en dos grandes cosas, perdonen, y es en el no solo evitar el peligro, o sea, una de las cosas es evitar el peligro, es decir, pues si esta sarcoidosis va a hacer que mi corazón funcione peor y realmente me lleve a una situación vital difícil, pues ahí tengo que tratar, ¿vale? No solo eso, sino también lo que busco es
pensar en la calidad de vida del paciente, ¿no? Y eso es muy importante en sarcoidosis respecto a otras enfermedades, porque sabemos también que hay sarcoidosis que no hay que tratar. Hay que tratar porque van a ir bien o porque no producen suficiente alteración en el paciente y así evitamos los efectos secundarios de la medicación. Pero cuando tenemos que pensar en tratar, fundamentalmente es cuando, ojo, cuidado que si no tratamos, el paciente ese órgano al cual está afectando la sarcoidosis va a ir mal y el paciente va a ir mal. O bien cuando el paciente dice, está en una situación de calidad de vida tan mala o con mucha afectación que necesitamos mejorar esa afectación y por lo tanto necesitamos tratar esa situación, aunque no haya una situación de peligro para ese órgano, ¿no? Bien, entonces por eso ahí está en inglés, ahora sí yo se lo iré traduciendo, pero en todos los tratamientos que hacemos en estas guías, y fundamentalmente hablaré de la sarcoidosis pulmonar, pero también se va a tratar en otras, en la guía se trata otras afectaciones como la cardíaca, como la neurológica, como la fatiga, ¿no? Pues vamos a establecer si es de bajo riesgo, que sería bajo riesgo pues cuando no afecta la calidad de vida, o bien cuando la afectación de ese órgano pues puede ser peligrosa, puede ser dañina. Intermedia o puede tocar la calidad de vida, o bien cuando es de alto riesgo, ¿no? Y fundamentalmente, cuando es de bajo riesgo, pues vamos a hacer nada, observar. Y si las cosas no van bien, entonces iniciaremos tratamiento. Y fíjense usted que está en azulito, que es lo máximo que podemos recomendar dentro de estas guías de sarcoidosis, y dentro pone corticoides, tanto en las de bajo riesgo cuando es de alto riesgo que directamente hemos de tratar, ¿vale? La diferencia sería que en niveles intermedios también trataríamos con corticoides, pero con unas dosis más bajas, o las dosis menos bajas posibles, ¿no? Y los corticoides es la primera línea de tratamiento farmacológico en la sarcoidosis, ¿eh? Y eso es así de claro. Y la primera línea que damos de tratamiento y que suele responder a una gran mayoría de pacientes. Problema, que no todos responden y que lo que podemos encontrar son rebotes cuando estamos bajando los corticoides, o uno de los problemas importantes, los efectos secundarios, que los efectos secundarios no pueden ser tolerados por el paciente. ¿Y cuál es la segunda línea que tenemos ahí? Pues bien, ya entraríamos dentro del riesgo intermedio alto y el metotrexate es el inmunosupresor que más evidencia científica tiene, por eso estamos con naranjita, ¿eh? Porque es el que mayor evidencia tiene dentro de los conocidos. Los demás tenemos otros, pero están en blanco porque no tenemos suficiente evidencia científica, ¿eh? Y si eso no funciona, ¿cuál sería la siguiente fase? Pues ya sea no funciona es porque no podemos bajar la dosis o porque hay nuevas salidas, nuevos eventos de sarcoidosis, pues infliximab, fundamentalmente tratamientos biológicos, pero fundamentalmente infliximab es lo que recomendamos. Y ahí o puede ir bien y entonces podemos bajar los corticoides con mucha seguridad, o bien puede ir mal y tenemos que pasar a otra línea, ¿no? Y luego ya después de otra línea tenemos otros fármacos que ya no están tan demostrados, ¿eh? Como puede ser el rituximab, los JAK inhibitors o un tratamiento que es el RCI, que es corticotropina corticotropina, que no tenemos en nuestro país, solamente está en Estados Unidos. Y entonces, bueno, ahí podemos encontrar, tenemos una cierta suerte de que tenemos muchos tratamientos posibles en sarcoidosis a utilizar, pero por otro lado también creo que falta todavía mucha evidencia, muchos ensayos para cada vez tener más seguridad de lo que estamos dando, ¿no? Pero realmente tenemos formas de tratar la sarcoidosis pulmonar, ¿no? Y esto solo con fármacos, ¿no? Obviamente no estoy hablando ahí de otros tratamientos no farmacológicos que también se contemplan, ¿eh? Y luego el tema fundamental de la calidad de vida y por qué se ha hecho esta calidad de vida como algo importante, y luego lo del daño pulmonar, porque cuando se hizo esta encuesta en la cual participaron también muchos pacientes del país, de España, pues realmente lo que más daban importancia los pacientes en esa encuesta de 1.842 pacientes de todo el mundo es el efecto
lo más importante, la calidad de vida era lo más importante, el objetivo más importante del tratamiento. Y que estaban dispuestos a aceptar posibles efectos secundarios si podían mejorar la calidad de vida. Y también estaban menos interesados por eso en las pruebas de función o de imagen, que son las pruebas que habitualmente miramos los médicos, ¿no? Pero el tema de la calidad de vida, lo que se llama aquí la funcionalidad, además de cómo puedo mantener mi sistema de manera adecuada, pues era lo más importante que otras preguntas más que muchas veces damos en los estudios importancia, como los efectos adversos, la supervivencia, lo que vemos en las imágenes y que es lo que miramos fundamentalmente cuando hacemos un control en una persona con sarcoidosis, ¿no? Bien, y otra cosa importante, ¿no? Son el tema hemos hablado del low risk y del high risk, ¿no? Pero tenemos la zona intermedia en la cual pues tenemos menos evidencia, pero seguimos una forma de actuar muy similar a la que hacemos en el high risk, que es primero corticoides, de primera línea, si no vamos bien, inmunosupresores, que tenemos varias opciones, metotrexate suele ser la primera, y luego si no, pues infliximab, adalimumab, siendo infliximab la primera opción, y si no, otros que podamos tener en nuestro arsenal. Una de las cosas que también importantes es que aquí solo he hablado de sarcoidosis cardíaca, pero en las guías también se hablan de la afectación de la piel, de la cardíaca, la neurológica, la fatiga asociada a la sarcoidosis y la neuropatía de fibras pequeñas asociadas a sarcoidosis. Y eso es todo lo que quería comentar. Este ha sido un grupo de trabajo que se ha creado con directrices muy específicas con respecto al tratamiento. Para la enfermedad pulmonar se han hecho las recomendaciones GREAT, que se han basado en la evidencia científica disponible, que es con esto que hemos dicho de recomendación condicional, fuerte, etcétera. También se ha hecho comentarios sobre otras terapias específicas y esperemos que estas guías, con estas explicaciones y con lo que podamos hablar ahora, si alguien tiene preguntas, pues podamos acercarlas al paciente. Y esto es todo lo que quería comentar. Muchas gracias, profesor Seyares, por esta clara explicación de las recomendaciones. Si alguien de ustedes, los participantes, tiene preguntas, póngalas en la caja QIA. Pero antes de que el profesor Seyares responda, vamos a ver el vídeo de los representantes de pacientes con sarcoidosis que han hecho parte del grupo de trabajo para la guía de ERS. Los pacientes son Bernd Klader de Alemania y Gianluca Ziosi de Italia. El vídeo muestra la importancia de la intervención de pacientes en el desarrollo de las recomendaciones. Of course, to bring into the working group our patient experiences and also bringing together the different experiences of the patients and caregivers from different countries, because also the different national healthcare systems do have an impact on the problems and available treatment options, and of course on the reimbursement schemes. We could strongly promote that also general symptoms which have not really a good treatment option, like fatigue or small fiber neuropathy, could be taken into account to look for answers in the new guideline. So we were very thankful that also in the new guidance, it is expressed in the text where to go for future research and what is needed there. This was also a good experience to see the confidential collaboration between different associations and different patient advocates, and also with the medical associations and the sarcoidosis experts from Europe and US. We are hoping for
easy to understand by the doctors, of course. The general practitioners, the pulmonologists throughout the world know these new guidelines, and hope that also the patient seminar now we're working for can give this as a tool to the patient, this new guideline, to go with it for his doctor and to ask for maybe treatment recheck, and maybe some new ideas can be used for the individual treatment of sarcoidosis patients through the world. And therefore, that's what we hope and promote, that also the patients should use the patient-friendly version published on the European Lung Foundation's website. La partecipazione delle associazioni dei pazienti alla task force per le definizioni delle linee guida è fondamentale. Questo perché le associazioni possono portare le priorità dei pazienti per meglio orientare la definizione delle linee guida stesse. Partecipare alla task force sulle linee guida per la sarcoidosi ci ha consentito di poter porre l'accento su un elemento molto importante, che è la qualità della vita dei pazienti stessi. La comunità di lavoro tra medici e pazienti è all'interno delle task force ulteriore garanzia di possibili sviluppi futuri laddove queste linee guida siano mancanti in alcuni aspetti, e quindi poter garantire una continuità di sviluppo. Le attività di advocacy delle associazioni spesso e volentieri sono loro stesse un elemento che sollecita la definizione delle task force, come è successo nel caso della task force per la sarcoidosi. Per le associazioni è molto rilevante poter partecipare a queste task force, perché questo vuol dire poter disseminare le informazioni, quando questo ovviamente è consentito, verso i propri pazienti e i medici curanti. Grazie. Bien, gracias a Ben y a Gianluca por participar en este vídeo. Ahora vamos a empezar con las preguntas. Ya hemos recibido una pregunta antes del webinar, y eso es ¿por qué las personas con sarcoidosis están cansadas a menudo? ¿Se puede hacer algo para ayudar con esto? ¿Y cómo los pacientes pueden manejar esta fatiga? Este es uno de mis temas favoritos, porque realmente es un tema muy complejo, y el que las decisiones, y que a veces los médicos no le damos el suficiente valor, ¿no? Que es la fatiga. Ahora, por ejemplo, fuera de la sarcoidosis estamos viviendo mucho lo que es la fatiga por COVID, ¿no? Y todos los problemas que nos da. Y la fatiga por sarcoidosis es muy frecuente, casi en un 60-70% de pacientes con sarcoidosis tienen fatiga. ¿Cuál es uno de los principales problemas? Es que a veces uno puede mejorar con los tratamientos de su sarcoidosis a nivel pulmonar, por ejemplo, de corazón, y no mejorar la fatiga. Y este es uno de las cosas que entonces no sabemos qué hacer muchas veces los médicos, ¿no? Fíjense ustedes que esto es tan importante y que se le ha dedicado un capítulo específico en las guías solamente a fatiga. Y esto solo lo he visto en sarcoidosis. En otras enfermedades respiratorias no he visto ningún algoritmo ni un capítulo dedicado en unas guías internacionales a la fatiga. Con lo cual, ahí la relevancia del problema. Y yo diría, ahí ustedes pueden, en las guías pueden ver, y se han hecho unas recomendaciones, ¿no? Fundamentalmente, primera cosa muy importante, explorar la fatiga. No se puede decir, tiene usted fatiga por sarcoidosis, ya está, se ha acabado. No, porque puede que tenga fatiga por otras razones que no tienen que ver con la sarcoidosis o que están asociadas. Les voy a dar un ejemplo de una paciente que hace poco que vimos, que estaba muy cansada. Pues bueno,
El problema es que tenía una narcolepsia, que es una enfermedad del sueño, y no descansaba bien. Y por eso tenía fatiga. Hay que estudiar bien el hipotiroidismo, la parte del cómo duerme, se llama del sueño, todas esas cosas que sabemos, que algunos fármacos que producen sueño, realmente que no le estemos diciendo fatiga a una cosa a la que es por sarcoidosis cuando es por otra razón. Luego hay una segunda fase en la cual se recomienda tratamiento, o sea, sobre todo pues rehabilitación, ejercicio físico, entrenamiento. Todo esto está ayudando mucho. Por ejemplo, en COVID es una de las cosas principales que está haciendo que la gente se recupere mejor de esa fatiga. Y en sarcoidosis también. También asegurarnos de que el tratamiento que lleva la persona para esa sarcoidosis es óptimo, porque aunque a veces, en muchas veces no mejora la fatiga, porque yo ponga más corticoides, incluso a veces puede empeorar, porque la persona igual aumenta el peso y tiene más fatiga, ¿no? Pero es importante eso. Y luego ahí damos en esos algoritmos de fatiga unos nuevos fármacos que no están bien demostrados si son útiles, pero que están en ensayo y en casos muy específicos se pueden utilizar, ¿no? Que son activadores, ¿no? y neuroestimulantes, y que en algunos casos se pueden utilizar cuando eso es una situación muy delicada. Pero realmente se usan poco y no hay evidencia científica fundamental. Muy bien, muchísimas gracias por esta respuesta. No sé si hay otras preguntas. ¿Hay otra pregunta? Mientras lo miras, y quiero añadir una cosa. Sí. La fatiga se puede medir, hay unas escalas de fatiga, por lo cual también eso es importante a la hora de, por ejemplo, de temas legales, laborales, de decir, tienen mucha fatiga porque tienen fatiga más de 30 según la escala de FAS, etcétera, ¿no? Con lo cual eso también se puede medir. Gracias. Sí, tenemos una pregunta más. Mi colega Jess va a leerlo porque no sé por qué, pero no la veo. Pues dice, ¿cuándo se debe sospechar una sarcoidosis y cómo reconocerla? Sí, buena pregunta también, porque el tema es que la sarcoidosis es muy heterogénea, entonces las formas de presentación son infinitas, ¿no? Pero la más frecuente sería en aquellos, si estamos hablando de la forma aguda, pues cuando hay cuadro de fiebre, artromialgias, es dolores en las articulaciones, fiebre, y aparición de unas manchas rojas induradas, ¿no? Dolorosas en las piernas, que es el eritema nodoso. Ahí sería uno pensar posible que hacer una radiografía, y si se ven ganglios en ambos lados de los pulmones, del centro de los pulmones, pues ahí sospecha de sarcoidosis es alta. Eso es una forma que se ve. Otra forma es que en los TACs se vean que hay unos ganglios que han aumentado de tamaño, ¿no? Y entonces ahí, pues cuando a veces incluso se sospecha que puede ser enfermedades hematológicas, por ejemplo, ¿no? Y ahí entonces pues se pinchan y se ven que es sarcoidosis. Pero a nivel así más externo, fundamentalmente sería cuando pues aparecen esas manchas en la piel de manera aguda, dolorosas, rojas, induradas en las piernas, con fiebre, ¿no? Y que hace una radiografía se ven ganglios, ¿no? Gracias, Jacobo. Tenemos una más. Ahora la veo. ¿Qué pueden hacer los pacientes a los que los tratamientos no les funcionan y su evolución es rápida? Vale. Lo primero es estar en un centro con experiencia en sarcoidosis compleja, ¿eh? O sea, no todas las sarcoidosis tienen que estar en unidades de sarcoidosis especializadas, pero sí al menos las sarcoidosis complejas. Entonces, sobre todo, estar en sarcoidosis compleja. Si me permites, Alice,
ya con esta pregunta me preguntan cómo acceder al CESUR. Bien, no hay CESUR de enfermedades respiratorias, pero sí hay CESUR desde hace muy poco de enfermedades sistémicas. Por lo tanto, a día de hoy, por ejemplo, si ustedes quieren que un paciente sea visto en sarcoidosis en nuestro centro, por ejemplo, en Barcelona, hay CESUR, porque nosotros la sarcoidosis la colideramos yo desde parte de neumología junto con el doctor Ramos de enfermedades sistémicas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como enfermedades sistémicas está en un CESUR, pues a día de hoy, en centros como el nuestro o como otros centros que puedan tener experiencia en sarcoidosis, vía CESUR se puede acceder. ¿Y cómo acceder? Pues es desde que hacer una petición del hospital al centro CESUR. Y eso está legalmente bien establecido. O sea que a día de hoy, como es una enfermedad sistémica y como recientemente se han designado las CESUR autoinmunes y sistémicas, por esa vía se puede intentar arreglar un CESUR. ¿Qué pueden hacer los pacientes cuando los tratamientos no les funcionan? Pues estar en un centro experto. Y algunas veces no lo conseguimos, pero es raro alguien que se nos escape completamente. Es raro, rarísimo. Diría que fundamentalmente es corticoides, inmunosupresión, tratamiento biológico y otros tratamientos. Y es raro que nadie funcione ninguno de estos. En el caso de la sarcoidosis pulmonar, que es lo que más veo yo, si en casos, pues también incluso podemos, los antifibróticos estamos empezando a utilizarlos en pacientes con fibrosis y sarcoidosis. Y si aún así no va bien, pues el trasplante pulmonar, ¿no? En casos que se pueda. Gracias, es muy interesante. No tenemos más preguntas. No sé si alguien de los participantes tiene más preguntas. Esperamos unos minutos para ver. Sí, yo creo que una de las cosas, mientras van siendo preguntas, es eso, que y una de lo que vamos a intentar también, el grupo español, tanto de neumología como de medicina interna, es promocionar centros con expertos de todas las áreas de sarcoidosis, o sea, centros que en un área extendida geográfica, que pueda haber pues lo que digamos son los criterios de la UASOC de especialistas en cardíaco en sarcoidosis, neurológico en sarcoidosis, etcétera, en todos, promover eso en las diferentes áreas geográficas. Nos comenta Elena, ¿no? Si me dejas también, Alice, que con dificultades, tratamientos ineficaces y a los que no les dan solución. Pues nosotros, mira, ahora estamos, claro, no puedo decir de manera oficial todavía, pero estamos trabajando con Manel de crear una especie de fórum nacional para justamente estos casos difíciles que se quedan en tierra de nadie, pues que se puedan comentar ahí, porque, bueno, los casos que comentas, pues incluso vía CESUR nos los se pueden pasar a nuestro centro y si no por una primera introducción por mail podemos intentar solucionarlo, O sea que si Elena, si en la asociación encontráis gente que está suelta y que no está siguiendo, que está teniendo muchas dificultades por los tratamientos, que nos lo comenten y vemos que podemos ayudar. Incluso si hubiera que hacer alguna visita a CESUR, pues se podría hacer aquí. Sí, gracias. Tenemos una pregunta más. Si aparece fibrosis pulmonar, ¿cómo suele ser la evolución de esa fibrosis? ¿Qué signos o síntomas deberían preocuparnos si se presentan? Bueno, la fibrosis, por suerte, en sarcoidosis es poco frecuente, pero no es minoritario, muy minoritario. Es decir, es un 5%. Además,
En un reciente estudio que hemos hecho en España, que todavía no hemos publicado los datos, estamos haciendo el análisis, lo hemos corroborado que en nuestro país es así también. Un 5% de pacientes de las consultas de sarcoidosis desarrollan fibrosis pulmonar. ¿Cómo suele ser? Habitualmente suele ser residual. Es raro que sea una fibrosis progresiva como suele ser la fibrosis pulmonar idiopática, que todas las veces progresa en el 100%, ¿no? Deben preocuparnos sobre todo el empeoramiento del ahogo y sobre todo cuando el TAC pasa de inflamación, ¿no? Cuando hay imágenes que nos sugieren inflamación, haya una fibrosis que encima está progresando y haciendo el pulmón más pequeño. Y ahí está indicado y ya a realizar tratamiento antifibrótico, con nintedanib sería la primera opción, teniendo en cuenta el estudio INBUILD, aunque había poquitos pacientes, creo que había 7 pacientes solo en ese ensayo con sarcoidosis, pero sería el tratamiento que utilizamos. Y en nuestra serie de pacientes, pues tenemos pacientes con nintedanib, con fibrosis para tratamiento de la fibrosis por sarcoidosis. Empeoramiento del ahogo y un TAC en el cual se ve progresión de la fibrosis, con caída de las pruebas funcionales respiratorias, ¿no? Que la capacidad funcional menor. Muy bien. Y esta no tenemos preguntas, por eso no sé, profesor, si tiene algunos comentarios finales. Bueno, yo creo que a nivel de España, lo que estamos teniendo, que en nuestro centro estamos desarrollando el tema de las sarcoidosis, nos interesa mucho, y luego hay otros centros que también están haciendo, pero quizá con un menor voltaje también, pero haciendo cosas. Yo creo que deberíamos todavía, en sarcoidosis, falta trabajar más el territorio completamente y no tenemos que ir a buscar a que ningún paciente con sarcoidosis se quede colgado. Entonces como me ofrezco también a ANES que cuando tengan algún paciente, que yo soy muy sensible a eso, ¿no? Que tengan algún paciente que no hay solución, que no me lo comenten, a mí o a Manel, que nos lo comenten y de alguna manera intentaremos buscar una solución, incluso igual cerca de su territorio para ayudarle. Nosotros, por otro lado, vamos a impulsar un grupo multidisciplinar español en el cual pueda haber cabida para hacer reuniones periódicas y comentar los casos difíciles de sarcoidosis y entre todos buscar una mejor solución. Gracias, profesor Seyares. Entonces vamos a terminar. Quiero decirles todos muchísimas gracias por su participación y por todas estas preguntas muy interesantes, y gracias al profesor Jacobo Seyares por responder a todas estas preguntas. Esperamos que el webinar fue útil